movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos sistemas físicos con aplicación práctica al movimiento armónico simple. Consiste en el desplazamiento de un lado a otro que presente un objeto que se encuentra sujeto a una base fija, lo cual lo hace colgar y moverse repetidas veces. El principio del péndulo fue descubierto por el físico y astrónomo italiano Galileo, quien estableció que el periodo de la oscilación de un péndulo de una longitud dada puede considerarse independiente de su amplitud, es decir, de la distancia máxima que se aleja el péndulo de la posición de equilibrio. No obstante, cuando la amplitud es muy grande, el periodo del péndulo sí depende de ella. Galileo indicó las posibles aplicaciones de este fenómeno llamado isocronismo en la medida del tiempo. Sin embargo, como el movimiento del péndulo depende de la gravedad, su periodo varía con la localización geográfica, puesto que la gravedad es más o menos intensa según la latitud y la altitud. Por ejemplo, el periodo de un péndulo dado será mayor en una montaña que a nivel del mar. Por eso, un péndulo permite determinar con precisión la aceleración local de la gravedad. En física, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con respecto a ellos mismos o a otro cuerpo que se toma como referencia. De estos movimientos existen algunos que se caracterizan por repetirse una y otra vez durante todo el tiempo en que se producen, como por ejemplo el movimiento de un columpio, el péndulo de un reloj, etc. Estos son llamados movimientos periódicos cuando se repiten en iguales intervalos de tiempo. Ahora bien, cuando ese movimiento periódico se realiza sin la acción de fuerzas de rozamiento sobre un objeto, se dice que es un movimiento armónico simple. El movimiento pendular se encuentra incluido dentro del movimiento armónico simple, el cual nos habla de que cuando un objeto vibra u oscila atrás y adelante sobre la misma trayectoria y cada vibración toma la misma cantidad de tiempo, el movimiento es periódico. Esto se puede observar en el movimiento de un reloj. El movimiento pendular está determinado por un péndulo. En el caso del movimiento pendular simple, un péndulo simple. Este es un objeto cualquiera que está suspendido a un punto fijo mediante una cuerda. Se define también como una partícula de masa m suspendida en un punto por medio de una cuerda inextensible de longitud L y de masa despreciable. Este péndulo simple tiene ciertos elementos importantes, tales como la longitud L, que es la longitud de la cuerda desde el punto de su suspensión hasta el centro de gravedad del objeto suspendido, la oscilación, que es el arco recorrido por el péndulo desde sus posiciones extremas hasta la otra, más su regreso a su posición inicial, el periodo T, que es el tiempo que emplea en realizar una oscilación, o también el tiempo que gasta en una oscilación completa, es decir, de ir a un punto A hasta un V y regresar nuevamente al A. De igual forma se encuentra la amplitud, que es el ángulo formado por la cuerda del péndulo con una de sus posiciones extremas y la vertical, además de la frecuencia F, que es el número de oscilaciones en cada unidad de tiempo. Las características del movimiento del péndulo también incluyen las fuerzas que actúan sobre él. Supongamos el péndulo en la posición de equilibrio AM, como se muestra en la figura de la izquierda. El peso P es anulado por la reacción del hilo y no hay oscilación. Consideremos la posición OA y procedamos a descomponer la fuerza peso P según las direcciones M y N. Obtendremos las fuerzas F1 y F'. La fuerza F' queda anulada por la reacción del hilo, como se muestra en la figura de la derecha. En consecuencia, en el punto A actúa solamente la fuerza F1 tangente al arco AMB y que provoca el movimiento del péndulo hacia M. Si en el punto A' efectuamos el mismo proceso de descomposición de la fuerza P o peso, observaremos que F2 es menor que F1 obtenida anteriormente. Resulta entonces que, a medida que el péndulo se acerca a su posición de equilibrio o M, la fuerza que provoca el movimiento disminuye hasta hacerse cero en el punto M, peso y reacción se anularían. A pesar de ello, el péndulo continúa oscilando. Ello se debe a la inercia que posee. Si durante este movimiento actúa una fuerza F1, F2 y etc., el movimiento es acelerado, en este caso no uniformemente acelerado. Cuando el péndulo pasa al punto M, el peso del cuerpo actúa con fuerza negativa, es decir, el movimiento es retardado. Así llegará a un punto B en que su velocidad se anula y no sube más, caso análogo al del cuerpo lanzado hacia arriba al alcanzar su altura máxima. En ese momento el proceso se invierte, repitiéndose en sentido contrario, es decir, de B hacia M continuando hasta A. En conclusión, tenemos 1, 2 y 3 conclusiones que podríamos sacar de este movimiento pendular. 1. En A la fuerza F1 hace desplazar el péndulo hasta M movimiento acelerado.
2. En M el péndulo debería quedar en reposo, pero por inercia continúa con movimiento retardado, pues va en contra de la fuerza gravitatoria. Y 3. En B la velocidad del punto se ha anulado, o sea que Y es igual a 0. En este instante se invierte el movimiento y se desplaza hacia M. El péndulo continúa oscilando y cumpliendo el mismo proceso. En consecuencia, la fuerza que hace mover el péndulo no es constante. La dirección y sentido de esas fuerzas son tales que tienden a que el péndulo adquiera la posición de equilibrio. Como la fuerza F1 no es constante, la aceleración tangencial no es constante. Su dirección y sentido cambian instante por instante. Además de que la velocidad tangencial se anula en los puntos extremos y no es constante, por lo que es máxima al pasar por la posición de reposo. Por lo tanto, el movimiento del péndulo es variado, resulta alternativamente acelerado y retardado una vez cumplida cada oscilación simple, y como la aceleración no es constante, no es uniformemente variado. El periodo es independiente de la masa y a su naturaleza. Es decir, que en dos péndulos con la misma longitud pero de diferentes masas, el periodo de los péndulos es igual. Por ejemplo, suspendamos de un soporte 3 hilos de coser de igual longitud y en sus extremos tratemos en dos objetos de masa y sustancias diferentes. Por ejemplo, una piedra, un trozo de hierro y un corcho. Saquémoslos del reposo simultáneamente. Verificaremos que todos tardan el mismo tiempo en cumplir las oscilaciones, es decir, que todos van y vienen simultáneamente. Esto nos permite enunciar la ley de masas. El periodo de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud, siempre que éstas sean suficientemente pequeñas como para que la aproximación de seno y teta sea aceptable. Dispongamos dos de los péndulos empleados en el experimento anterior. Separémoslos de sus posiciones de equilibrio de tal modo que los ángulos de amplitud sean distintos. Dejémoslos libres. Comienza a oscilar y notaremos que también en este caso los péndulos van y vienen al mismo tiempo. De esto surge la llamada ley del isocronismo. La ley de las longitudes dice que a mayor longitud mayor periodo de oscilación y a menor longitud menor periodo de oscilación, es decir que estas son directamente proporcionales. Esto se puede evidenciar en un ejercicio en donde tenemos 3 péndulos, en donde el primer péndulo, o sea el péndulo A, mide 10 centímetros o 1 decímetro, el péndulo B mide 20 centímetros o 2 decímetros y el péndulo C 30 centímetros o 3 decímetros. Procedemos a sacarlos del reposo en el siguiente orden: el de 1 decímetro y el de 2 decímetros y el de 1 decímetro y el de 3 decímetros. Observamos entonces que el de menor longitud va más ligero que el otro, o sea a menor longitud menor tiempo de oscilación y a mayor longitud mayor tiempo de oscilación. Mientras el de 2 decímetros cumple una oscilación, el de 1 decímetro cumple 2 oscilaciones. Y mientras el de 3 decímetros cumple una oscilación, el de 1 decímetro cumple 3 oscilaciones. Esta circunstancia ha permitido establecer la siguiente ley de las longitudes. Los tiempos de oscilación T de dos péndulos de distinta longitud en el mismo lugar de la Tierra son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus longitudes. En símbolos, T1 sobre T2 es igual a la raíz de L1 sobre la raíz de L2, siendo T1 y T2 tiempos de oscilación y L1 y L2 las longitudes. Para nuestro caso es T1 es igual a una oscilación y L1 es igual a 1 decímetro. T2 es igual a 2 oscilaciones y L2 es igual a 2 decímetros. Luego, una oscilación sobre 2 oscilaciones es igual a la raíz de 1 sobre la raíz de 2. Ahora también para el segundo caso, en donde T1 es igual a una oscilación y L1 es igual a 1 decímetro y T3 es igual a 3 oscilaciones y L3 es igual a 3 decímetros, entonces una oscilación sobre 3 oscilaciones sería igual a la raíz de 1 sobre la raíz de 3. Ley de las aceleraciones de las gravedades. Al estudiar el fenómeno de la oscilación dejamos aclarado que la acción gravitatoria tiende a hacer parar el péndulo, pues es la posición más cercana a la Tierra. Significa esto, en principio, que la aceleración de la gravedad ejerce una acción primordial que evidentemente debe modificar el tiempo de oscilación del péndulo. Si tenemos presente que la aceleración de la gravedad varía con la latitud del lugar, resultará que los tiempos de oscilación han de sufrir variaciones según el lugar de la Tierra. En efecto, al experimentar con un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra, o sea, en gravedad distinta, se pudo comprobar que la acción de la aceleración de la gravedad modifica el tiempo de oscilación del péndulo. Por ejemplo, si en Buenos Aires el tiempo de oscilación es T1 y la gravedad G1, en Río de Janeiro el tiempo de oscilación es T2 y la gravedad G2. Se verifica la siguiente proporcionalidad: T1 sobre T2
es igual a la raíz de G2 sobre la raíz de G1. Repitiendo los experimentos para lugares de distinta latitud, por tanto distinta gravedad, se puede verificar proporcionalidad semejante, de lo cual surge el siguiente enunciado de la ley de las aceleraciones de la gravedad. Los tiempos de oscilación de un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de las aceleraciones de la gravedad. La trayectoria de un péndulo consiste en pasar de un punto A a un punto bajo medio M y llegar a B y luego repetir el procedimiento a la inversa, siendo A y B sus puntos altos. Esto se da sin que se aplique una fuerza. El péndulo debe llegar al mismo lugar de donde fue soltado, tal y como se muestra en el video. Ahora, si se le aplica una fuerza, el péndulo alcanzará un punto B mayor del punto A del cual fue lanzado, y al buscar equipararse traspasará este último punto.